Llega ya el momento del análisis, de la tertulia en la que vamos a analizar, entre otras cosas, también vamos a hablar algo de lo que puede ser el futuro de Pilar del Olmo, aunque ella nos ha dicho que tiene muchos problemas por delante, pero quién sabe si en los próximos días conocemos que va a ser la candidata del Partido Popular a la alcaldía de Valladolid. Ya veremos lo que piensan mis tertulianos de esta noche. Marga Enríquez, ¿qué tal? Bienvenida. Te echábamos de menos, ¿eh? Bueno. Menudo verano que te has pasado. Trabajando. Bienvenida, bienvenida. Gracias. Y Sergio Castaño, al que no veíamos también desde hace tiempo, ¿qué tal estás? Muy bien. Bienvenido, Sergio. Antes de hablar de varios temas en nuestro tiempo de tertulia, aquí está Ernesto Escapa con los titulares más destacados de la prensa regional. Ernesto. Buenas noches. Buenas noches. Pues mira, adelante. empiezo con el norte de Castilla, que destaca: Torra amenaza al gobierno con dejarlo caer si no plantea el referéndum en un mes. Sánchez ignora el ultimátum e insta al presidente a no poner en riesgo la normalización y alentar a los radicales. Diario de Valladolid, El Mundo, destaca que Valladolid será sede de la cumbre hispanolusa el 21 de noviembre. Será el desembarco de los gabinetes de los dos países, portugués y español. Y Diario de Burgos destaca que la provincia lidera la caída regional de la contratación en el último año. El número de contratos firmados en Burgos baja casi un 18%. Diario de León, León recupera empleo y resta 4.000 parados en un año. Y el diario ABC destaca en las páginas de Castilla y León la dimisión de una edil, la de Bienestar Social de Izquierda Unida, en Zamora, que debilita a Guarido a 8 meses de los comicios. Diario Palentino destaca en su primera que el Ministerio de Fomento anuncia que el AVE a Cantabria será una realidad durante 2024. Y el diario La Razón, el diálogo social apostará por nuevas iniciativas centradas en los jóvenes. Por último, Diario de Ávila destaca en su primera la imagen de las piedras pintadas del espacio Agustín Ibarrola en Muñoz Galindo, un nuevo impulso a través del apoyo de la Diputación a este espacio Ibarrola. Gracias, Ernesto. Esos son los titulares más destacados de la prensa regional y quiero preguntar en primer lugar a Marga Enríquez, ella que se mueve como pez en el agua en la política de Castilla y León. ¿Cuál es su sensación? ¿Qué impresiones tienes acerca de la posibilidad de que nuestra invitada de esta noche, la actual consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, pues no es que dé el salto, sino que le propongan desde su propio partido que dé el salto y que sea ella la encargada de liderar la candidatura del PP al Ayuntamiento de Valladolid? Una plaza bastante difícil para el PP. Sí, lo que pasa es que Pilar del Olmo puede ser una persona que le podría hacer daño ahora mismo al alcalde socialista en la candidatura. Yo tengo la sensación de que al principio no le hacía mucha gracia, probablemente ahora a lo mejor le haga algo más, no lo sé, la verdad es que no lo sé. Ella tiene muchísimos problemas, como te decía, tiene Vestas, tiene minería, tiene financiación autonómica, tiene las térmicas y tiene que ganarse también al partido para poder ser candidata, porque Pilar del Olmo está muy vinculada al vicepresidente de la Junta, al presidente, que digamos no van a ser ahora los que hagan las listas electorales. Es verdad que a los políticos no les gusta hablar de estas cosas cuando dicen que no toca todavía, pero el tiempo se nos echa encima. Sergio, el tiempo está ahí, la pre-campaña está a la vuelta de la esquina. Lo que pasa es que no pueden anunciar algo que pueda cambiar los próximos meses. Es verdad que estamos ya en pre-campaña, pero quedan todavía algunos meses para las elecciones. Y yo veo que puede haber cambios. Es cierto que Pilar del Olmo está bien posicionada, pero no tenemos que olvidar que en el Ayuntamiento de Valladolid ahora mismo el Partido Popular tiene otros concejales, está Martínez Bermejo, y tenemos al que hasta mayo va a ser presidente de la Diputación, que ya ha anunciado que no va a continuar en el cargo tras 8 años, y que probablemente sea un personaje mucho más mediático que Pilar del Olmo. En cualquier caso, no lo va a tener fácil el Partido Popular. Los 20 años de León de la Riva han dejado mucha huella, no hay un candidato, ha eclipsado a otros candidatos y los partidos de la oposición están trabajando bien. Tenemos a Ciudadanos con Pilar Vicente, que después de 4 años va cogiendo cada vez más peso en el Ayuntamiento y vamos a ver esa rivalidad al final. La del Ayuntamiento de Valladolid va a ser una batalla electoral muy interesante, ¿eh? Porque yo creo que no se van a volver a dar la situación que se dio hace 4 años. Va a ser bastante complicado
se vuelva a dar. Lo que sí que es cierto es que también el equipo de gobierno, Óscar Puente, ha cogido un rodaje que no tenía hace 4 años y eso también le puede beneficiar al PSOE, pero a ver también cómo ahora ya Podemos va a tener candidatura, que tenía marca blanca, no tenía candidatura y ahora también va a haber candidatura de Podemos. Va a cambiar todo mucho porque hace 4 años todavía Podemos no tenía candidatura, Ciudadanos estaba iniciando, era la primera vez que se presentaba de forma formal a las elecciones autonómicas y municipales, pero ahora ya hay una candidatura sólida de Ciudadanos, habrá una candidatura de Podemos, el Partido Socialista, que está ahora mismo en el Gobierno, y el Partido Popular, que ha quedado bastante relegado después de tantos años. Bueno, y no hay que olvidar de una cosa, ¿os acordáis de la candidatura independiente? Que ahí probablemente el segundo concejal de Ciudadanos, que es lo que le podría haber dado la mayoría, a lo mejor con el Partido Popular, en caso de que hubieran decidido pactar con ellos, fue por un error que se dejó colar. Sí, confusión en el nombre, ¿no? Que exacto, pensaban que votaban a uno en el y nombre votaban a otros. de la candidatura, que hubo unos cuantos miles de votos que podían haber a lo mejor dado un vuelco a la situación actual. Bueno, pues los partidos van precalentando esa campaña electoral que nos llevará a las municipales y autonómicas de mayo de 2019 y nosotros también nuestra tertulia la vamos precalentando porque vamos a tener que hablar y mucho, primero de candidatos, después de programas y más tarde de quién gana, claro. Ahora vamos a hablar de lo que ha sido, sin lugar a dudas, una de las noticias del día antes de marcharnos hasta Cataluña, por supuesto, porque tenemos que hablar de los datos del paro. Yo no sé si os ha sorprendido, es verdad que septiembre al final, al coincidir con el fin del verano, pues suele ser un mes en el que acaban muchos contratos vinculados en especial al sector servicios. No ha sido, ni mucho menos, uno de los peores septiembres de los últimos tiempos. Hay algún organismo que ya empieza a hablar de ralentización de la economía, no sé si tenemos que dar pábulo a esos anuncios, si ponernos en lo peor o si esperar todavía a que transcurran los meses. Vamos a intentar no ponernos en lo peor. Lo que sí que es cierto es que en Castilla y León se ha ido destruyendo tejido industrial en los últimos años y no se ha sustituido. Por ejemplo, cuando se inició con la crisis de la minería del carbón, se trató de impulsar el norte de la montaña palentina, transformándolo en unos centros de turismo rural, pero eso no llegó a consolidarse. Se han ido cerrando aquí en Valladolid, por ejemplo, la fábrica de Lauqui, la fábrica de Dulciora, y no hay alternativas reales a esa pérdida de tejido industrial, y eso a largo plazo tienen que ser los políticos los que planteen una estrategia para poder captar población y poder mejorar estas cifras de empleo. Claro, con la consejera hemos hablado evidentemente del asunto más sangrante, ¿no?, que nos ocupa durante los últimos tiempos aquí en Castilla y León, ¿no?, el cierre de Vestas, de la multinacional danesa. Pero sin embargo, lo ha dicho Ernesto en los titulares, León ha salvado los datos del paro de este año, que ha habido 4.000, ha sido donde menos de empleo se ha destruido y donde se han creado más contratos. Y luego también en estos datos hay algo también importante desde mi punto de vista, y es la cantidad de contratos indefinidos que se han hecho gracias a la campaña que hay de vigilancia de los inspectores de trabajo que están vigilando los falsos autónomos y también las contrataciones que están haciendo en medianas y en grandes empresas, que han dado un 40% de aumento de los contratos indefinidos. Pero en cualquier caso, los contratos indefinidos suelen ser con salarios bastante bajos en general aquí en Castilla y León, y hay que ser conscientes que quien genera empleo hoy en día en Castilla y León son las pequeñas empresas, los autónomos, y tampoco se está potenciando tanto la pequeña empresa y el autónomo. Las grandes empresas, como comentaba antes, ha habido una destrucción importante de tejido industrial, y creo que ahí tendría que estar el empuje principal en las pequeñas empresas, que son al final las que están generando trabajos, si bien es cierto que mucho trabajo temporal y en muchos casos con salarios bastante bajos. Contratos temporales a tiempo parcial no tienen nada que ver con contratos indefinidos, con que duren poco, quiere decir que luego el fin del contrato indefinido a lo mejor sea menos prolongado de lo que era antes, no tiene nada que ver con las cotizaciones luego también a la Seguridad Social, son mucho más seguras y mucho más estables con un contrato indefinido. Bueno, de los datos del paro han hablado largo y tendido mis compañeros en el programa de Empléate de este martes. Ahora vamos a abordar otro asunto que nos va a tener ocupados también durante los próximos días aquí en Castilla y León, porque el catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de León, Tomás Quintana, ha recibido el respaldo de PP y PSOE para suceder a Javier Amoedo como procurador del Común. El resto de los grupos se ha abstenido en la votación, respetan el currículum de Quintana, pero critican que se haya acordado a sus espaldas. Las cartas ya estaban encima de la mesa y la votación no ha deparado sorpresas. Partido Popular y Partido Socialista, los proponentes, han respaldado a Tomás Quintana como relevo de Javier Amoedo al frente de la oficina del Procurador del Común. Ha publicado más de 30 libros, 60 ensayos jurídicos relacionados con distintas materias de derecho, cuenta con 6 sexenios como investigador. Es
prueba de garantía de que esta institución seguirá por su senda de independencia y de profesionalidad. El resto de los grupos ha mostrado su respeto por el currículum de Quintana, motivo por el que no han votado en contra, pero han criticado las formas en las que PP y PSOE han acordado el nombre del candidato. Es un acuerdo caracterizado por un reparto de sillones y por cierto oscurantismo. Esta institución la tenemos que dotar todavía de más credibilidad, de más, digamos, potencia democrática, y así empezamos mal. Que finalmente se cocine una candidatura que vulnera los más elementales principios del consenso parlamentario. En la comisión los grupos han agradecido además el trabajo de Javier Amoedo, que lleva 1 año y medio en funciones y que ha dado curso a más de 25.000 expedientes. Bueno, pues ahora falta solo el respaldo oficial de un pleno de las Cortes para que se conozca ya o para que sea designado el sustituto de Javier Amoedo al frente del Procurador del Común. Y os quiero preguntar acerca no del perfil, porque todos han destacado en el currículum del sucesor de Amoedo, sino sobre todo por las formas que han seguido tanto PP y Partido Socialista para elegirle. Pues yo creo que para este viaje tampoco había hecho falta esperar 1 año y medio de Amoedo en funciones, sí, porque si al final se tenían que poner ellos dos de acuerdo, como se han puesto habitualmente cuando eran ellos dos solos en la Cámara, pues tampoco había hecho falta esperar 1 año y medio. Realmente está complicado elegir Procurador del Común, ya no solamente porque tiene que tener un perfil muy claro de catedrático, experto en algunas cosas, sino porque tiene que ser de León. O sea, que está fácil. Sí, las limitaciones son claras. Ahí no lo voy a poner en ninguna parte, pero no ha habido ningún Procurador del Común que no haya sido de León, es el tercero y el tercero de León. Entonces eso, en esta comunidad ya sabemos que hay algunas cosas que son más complicadas de acordar que otras. Sí, y sí que es cierto que ahora hay más grupos y que lo lógico hubiera sido poner, pues no sé si un nombre o varios encima de la mesa y por lo menos haberlo compartido. No sé si negociado, pero sí haberlo compartido. Eso de que tiene que ser de León, Ernesto, por alusiones. Sí, no, Marga lo dice dolida porque... No lo dice dolida, lo dice porque es lo que porque el consultivo no lo preside un zamorano. Pero bueno. Que también lo preside un leonés ahora, exacto, pero tiempo también, a tiempo. En cualquier caso, las opciones eran muy limitadas y tampoco los partidos de la oposición que han lamentado la actuación del Partido Popular y Partido Socialista, que es cierto que con los votos que tienen en el Parlamento son suficientes, pero sí quizá haberse reunido y haberlo consensuado, pero tampoco los partidos de la oposición han tenido una alternativa ni un candidato por la limitación que tenían a la hora de elegir. Pero a mí, en todo caso, me parece que el procedimiento que se ha utilizado es erróneo, es decir, y que además empobrece la elección de Quintana como nuevo procurador. Bueno, pues ese era el debate que se ha generado. Tampoco ha ido a mayores, evidentemente, pero habría que poner sobre la mesa que desde la oposición, o desde algunos partidos de la oposición, no desde el Partido Socialista, no están de acuerdo con la forma que han utilizado tanto PP como PSOE para elegir al sucesor de Javier Amoedo. Y nos vamos a Cataluña, porque en Cataluña los disturbios del 1 de octubre han dado paso a las amenazas del 2 de octubre. Amenazas de Quim Torra a Pedro Sánchez en forma de ultimátum. Torra ha dicho que retirará su apoyo al presidente del Gobierno si no plantea un referéndum antes de noviembre. Si no hi ha aquesta proposta per exercir l'autodeterminació de manera pactada, vinculant i reconeguda internacionalment damunt de la taula abans de novembre, l'independentisme no podrà garantir cap mena d'estabilitat al Congrés dels Diputats al senyor Pedro Sánchez. Fue también en octubre del año pasado cuando a declaraciones del presidente catalán, entonces Puigdemont, respondía minutos después el Gobierno central, entonces Soraya Sáenz de Santamaría. 1 año después cambian los protagonistas, pero seguimos en este círculo vicioso. A Torra le ha respondido Isabel Celaá, advirtiendo que el Gobierno no acepta ultimátums y que mantiene su oferta de diálogo. La respuesta es autogobierno y no independencia. Y la propuesta es convivencia y no independencia. El Gobierno de España no acepta ultimátums y mantiene su determinación de continuar por la vía del diálogo. El señor Torra se vuelve a equivocar. Ayer se equivocó al jalear a los radicales contra los Mossos d'Esquadra y hoy se vuelve a equivocar lanzando amenazas que solo deterioran la convivencia entre catalanes. En Cataluña sobran gestos y falta responsabilidad. Bueno, después les voy a dar la palabra a mis tertulianos, evidentemente, pero es que no son los catalanes los únicos nacionalistas que se proponen apretar a Pedro Sánchez. El presidente del PNV ha reiterado sus advertencias del domingo y recuerda que no va de farol. O espabilan
o si no, nosotros nos sentiremos liberados de cualquier compromiso. El domingo dije que el tiempo pasa y la paciencia se agota. Hoy, 2 días después, hay menos tiempo y menos paciencia. Menos paciencia, dice Andoni Ortuzan, que le queda al Partido Nacionalista Vasco. No sé por qué queréis empezar por lo de Cataluña, evidentemente, por ese chantaje, ese ultimátum de Torra a Pedro Sánchez. Está todo unido. Por un lado, la ambición personalista de Sánchez. Lo veíamos el otro día en la Universidad del Sur de California, mostrándose como ejemplo de persona que ha luchado y ha conseguido sus objetivos. Pero esto le sitúa en un plano personal y con voluntad de mantenerse en el gobierno a cualquier precio. Y el precio es lo que está sucediendo en Cataluña y lo que está sucediendo en el País Vasco. Partidos políticos, en el caso de los catalanes, que de forma explícita están mostrando su deseo de desintegrar España. Y en el caso de los vascos, el otro día escuchaba al Lehendakari decir: vamos a avanzar en nuestros objetivos, pero siempre conscientes del contexto en el que estamos viviendo en estos momentos. Pero al final el objetivo es el mismo, y que esos dos partidos sean los que estén apoyando y sustentando al gobierno en estos momentos deja la situación muy delicada. El gobierno lo va a tener muy complicado para mantenerse. Sánchez dice que va a continuar la legislatura, pero va a ser bastante complicado porque, viendo la situación actual, no creo que encuentre los apoyos durante muchos meses. ¿Cómo puede aguantar el gobierno central esta presión, sobre todo la presión que viene desde los nacionalistas catalanes? Pues prorrogando los presupuestos del Partido Popular. Le queda o prorrogar los presupuestos o convoca elecciones, no le queda otra. Prorrogará los presupuestos. Lo que ocurre es que, hombre, está claro que no pueden aguantar un órdago de estas características, porque además es la técnica que tienen los nacionalistas desde Mas. Acordémonos que la primera vez que empieza Artur Mas a echar hacia a la gente catalana hacia el gobierno central es cuando rodean el Parlamento, y otra vez ha vuelto a pasar. Entonces, un gobierno tiene que salir como ha hecho. Yo creo que es loable que el gobierno haya intentado dialogar, es loable que siga intentando dialogar, pero está claro que ya, si el 155 no nos ha valido y el diálogo tampoco, yo ya no sé qué salida puede tener el tema de Cataluña. La parte contraria, el único diálogo que acepta es referéndum o independencia, no hay una vía intermedia. Y por otro lado tenemos 155. ¿Dónde está el punto de equilibrio para poder negociar? Ninguna de las... En un año han cambiado mucho la gente que ha salido a la calle. Sí que es cierto, ha cambiado muchísimo. No es la misma gente que votó el 1 de octubre del 2017 la que ha salido en el 2018 a la calle ahora. Y ahora vamos precisamente a lo que ocurrió ayer, un año después del 1 de octubre, que las cosas han sido bastante diferentes, porque los nacionalistas presionan al gobierno de Pedro Sánchez horas después de conmemorar ese 1 de octubre marcado por los disturbios. La tibieza de ayer del Ejecutivo se ha convertido hoy en críticas a Torra y a sus mensajes, agregando a los CDR. Por su parte, Ciudadanos y PP cargan contra el propio Pedro Sánchez, al que acusan de consentir los altercados de ayer. Creo que el presidente Torra, como principal autoridad del Estado en Cataluña, tiene que estar al frente de la seguridad de todos los catalanes, no puede estar en un lado. Creo que ayer se evidenció el error de haber sacado la política de las instituciones a la calle. El máximo responsable de la seguridad en Cataluña, el señor Torra, además cometió el error de alentar más movimiento. Ayer vimos a un Estado contra las cuerdas por el desgobierno de Sánchez, con un gobierno que ni está ni se le espera. Un gobierno que no abrió la boca, y el único que abrió la boca, mejor que no lo hubiera abierto, que era el señor Ábalos, diciendo que todo lo que pasaba ayer era asumible. Mientras la democracia se deteriora, Sánchez mira hacia otro lado. El Partido Socialista está más cerca de Puigdemont que de la Constitución, más cerca de sus socios separatistas que de todos y cada uno de los catalanes. Luego vamos a valorar todas estas reacciones que ha suscitado el 1 de octubre, esas violentas imágenes que veíamos ayer, ese intento de acceder al Parlamento, esas cargas que se veían por la vía Layetana, justo delante de la Comisaría Nacional de Policía, pero la situación catalana se ha complicado tanto que PP y Ciudadanos se siguen cargando de argumentos para volver a aplicar el artículo 155. Creo incluso que nuestro quinto tertuliano lo tiene a punto, por si las moscas. No puedo pegar ojo, Juanma. Han vuelto a coincidir Pablo Casado y Albert Rivera. Los dos han pedido que se aplique otra vez el 155. Así que aquí estoy dándole una manita de barniz. Y eso que estaba casi nuevo. Seguiré mañana. Que no son horas, Juanma.
no son horas. Ciudadanos y PP insisten en el 155, el Gobierno de momento no está ni mucho menos por la labor de volver a aplicar el 155 en Cataluña, porque claro, ahora cuando se habla del 155 ya no se habla del 155 de hace unos meses, sino que se habla de un 155 más duro incluso. Sí, mucho más duro, y Pablo Casado afirma que un 155 sin ningún tipo de limitación. De todas formas, las palabras de ayer del presidente, el apreteu, el alentar a los comités, a los CDR, empiezan a tocar ya líneas peligrosas, porque hasta ahora, ayer el propio Puigdemont salió rápido para contradecir a Torra. Hasta ahora lo que han tratado de mostrar, sobre todo de cara a la comunidad internacional, es que en Cataluña lo que hay es un movimiento pacífico que quiere avanzar hacia un referéndum y avanzar en sus ideas políticas. Pero lo que sucedió ayer es el primer paso hacia una posible radicalización que en el futuro veremos hacia dónde avanza, pero que puede ser bastante peligroso si los CDR toman el protagonismo del independentismo catalán. Lo de ayer fue un punto de inflexión, Marga. Sí, sin lugar a dudas, que no es la misma gente que intentó el referéndum, que intentó celebrar el referéndum ilegal y que votó en el referéndum ilegal del 17, que la que está ahora mismo en la calle. De todas maneras, también está en manos del Partido Popular y de Ciudadanos que Torra no cumpla con el ultimátum que le ha dado al Gobierno de España. Por cierto, un gobierno de un Estado que les está machacando, que les está robando, y no tiene mucho sentido. Es como bastante increíble. Yo creo que la propia insensatez o la propia... A mí es que me faltan adjetivos para explicar qué está ocurriendo ahora mismo en la cabeza del presidente de la Generalitat. Tampoco Esquerra, de quien dependen mucho de ellos, ha hecho unas declaraciones hoy muy en la línea de Torra, quizás más en la línea de que sí que el referéndum, pero no estas manifestaciones callejeras, que no se puede alentar, no han respaldado tampoco al presidente de la Generalitat. De hecho, a mí me da la sensación de que el ultimátum que ha lanzado esta misma tarde Quim Torra era simple y llanamente un atajo, una escapatoria para salir de sus desafortunadas declaraciones de ayer, que al final derivaron en lo que derivaron. Él dijo lo que dijo, y no sé si fue causa-efecto, pero pasó lo que pasó y estas imágenes lo demuestran. Seguiremos hablando de Cataluña porque la situación seguro que sí nos lo va a demandar. El 21 de noviembre, Valladolid va a ser la sede de la 30ª Cumbre Hispano-Lusa. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el primer ministro luso, Antonio Costa, y buena parte de sus gabinetes participarán en ese encuentro de trabajo. Junto a ellos se espera que asistan algunos presidentes autonómicos. Lo ha confirmado este mediodía el alcalde de Valladolid, Óscar Puente, que espera que la ciudad se vuelque con este evento internacional. Sin lugar a dudas, un gran acontecimiento que se celebre aquí en Castilla y León y en Valladolid. En Valladolid nos vamos a quedar para un asunto que me ha llamado la atención. Además, quiero que Marga me puede dar más información porque ha estado en el lugar de los hechos. Porque la Asociación Española de Abogados Cristianos ha entregado hoy 12.788 firmas en el registro del Ayuntamiento de Valladolid contra la propuesta laicista que busca terminar con los símbolos religiosos de la ciudad. Les recuerdo que el Ayuntamiento de Valladolid aprobó el pasado 10 de septiembre una moción presentada por el Grupo Municipal de Sí se puede y apoyada por PSOE y Toma la Palabra para promover el carácter laico, así como la eliminación de algunos símbolos religiosos. Y quiero conocer tu opinión, porque al final lo dijo también el propio alcalde, ¿no?, que el crucifijo al que igual se podía hacer referencia, que preside el Salón de Plenos, no se iba a mover de ahí, ¿no?, porque más que un carácter religioso tenía un carácter patrimonial. Que era un patrimonio del ayuntamiento y que no se iba a mover de ahí. Son 13.000 firmas que se han recogido en toda España. En toda España. O sea, con lo cual no es la voluntad del pueblo español la que quiere acabar con esa moción, y en cualquier caso es 13.000 firmas por si acaso, porque ya el alcalde ha dicho que no. Se aprueba una moción en la que viene a ratificar algo que dice la Constitución, que estamos en un estado confesional y que en un momento dado cualquier institución puede determinar quitar los símbolos religiosos de cualquier tipo de religión de los espacios públicos. Pero vamos, es una asociación que el otro día protestó por no poder intervenir en el pleno municipal, y es que no está en el registro de asociaciones y como por tanto no puede intervenir en un pleno si no está oficialmente registrada como tal asociación de abogados cristianos o católicos. O algo así. Estamos ya llegando a unos sí, niveles... 10 segundos y nos vamos.
en el que ya no sabemos diferenciar lo que es histórico, lo que es religioso, pero más allá del carácter religioso que pueda tener, creo que hay que respetar los símbolos históricos. Bueno, pues ese era un asunto que queríamos incorporar a nuestro tiempo de tertulia y con ello vamos a terminar. Gracias, Sergio. Gracias, Marga. Gracias. Que os vaya bien, Nos vemos. Ernesto, aquí te espero mañana, ¿vale? Hasta mañana. Hasta mañana. A ustedes les dejo ahora con Cristina López del Val y la información meteorológica, y les recuerdo que a las 7:30 de la mañana Antonio José Renedo nos va a contar ya cómo se despierta este miércoles Castilla y León. Gracias.